Señor, y te pedimos que nos permitas, Señor amado, poder compartir, predicar tu palabra, Señor, y traer unos versos, Señor, unos versículos que puedan dar aliento, que puedan mostrar una realidad, Señor amado, desde la vista espiritual con la cual debemos aprender a ver lo que está sucediendo, Señor. Muchas gracias, Padre, te damos gracias, te amamos y te bendecimos, Jesús, en el nombre tuyo, Señor. Amén y amén. Iglesia, familia, amigos que nos están escuchando, porque sé que hay muchas personas que también se conectan a un sister de la iglesia, pero les damos la bienvenida. Es una transmisión abierta para todos, para que todos puedan compartirla, para que todos puedan vivirla, para que todos puedan disfrutarla. Estamos viviendo situaciones inéditas, inesperadas, situaciones complejas, situaciones difíciles, situaciones que el mundo no está acostumbrado a vivir, situaciones que están transformando, cambiando la vida en general, la sociedad en general. Y es inevitable hablar de esto, es inevitable. Porque hoy estamos solamente viendo las noticias, estamos viendo solamente cuántos mueren en un país o en otro, cuántas personas se infectaron hoy, cuántas fueron sanas, a cuántos países más llegó el virus. Eso es lo que estamos viendo hoy. Pero indefectiblemente la vida está siendo transformada, completamente cambiada. La vida de todos los que vivimos en esta tierra no volverá a ser la misma a partir de esta situación que vivimos, esta pandemia. La vida, esas situaciones que son necesarias, indefectiblemente son necesarias. Un aislamiento, una cuarentena, esas situaciones que nos cambian la vida de un momento a otro. ¿Quién se iba a imaginar hace 2 o 3 semanas, quizá un mes, que estaríamos viviendo esto? Hace un mes veíamos Europa, veíamos Asia, veíamos cómo todo pasaba al otro lado del mar. Y decíamos, tremendo, pobre gente, uy, qué complicado, mire, eso tan difícil. Pero llegó, nos cambió la vida, está cambiando la vida de la sociedad, está cambiando la vida de las familias y está cambiando la vida de cada una de las personas que conformamos esta sociedad terrenal. Este COVID-19, y le quiero hablar para poder entrar un poquitico en materia, llegó silencioso, apareció de forma silenciosa, en muchos países inadvertido, bajo perfil, pero llegó con un ímpetu de dañar, de hacer daño, con la avaricia de querer llevarse muchas vidas por delante. Hasta hoy ha logrado llevarse la vida de más de 27,000 personas en el mundo. Son muchas, muchísimas. Ha llegado el COVID con el ánimo de abarcar, de tomar la atención del mundo, y lo ha logrado. Nadie lo esperaba, nadie estaba preparado para esto. Cuando el COVID llegó, no se siente, nadie lo puede ver, pero el daño ha sido letal. Y el daño no solamente ha sido para la salud de esas personas que están infectadas, las familias o las personas que han fallecido por él. El daño ha sido monumental para la economía, para las empresas, para los trabajos, para los gobiernos. Todos han tenido que salir a improvisar, todos han tenido que salir a prepararse para algo que el mundo no estaba preparado. El daño en la economía es monumental. El daño en la economía mundial quizá hoy es invaluable, es incalculable. Seguramente lo que veremos en la sociedad más adelante va a ser una sociedad totalmente cambiada. Ayer teníamos la oportunidad de escuchar a un experto en sociología y tecnología también diciendo: muchas de las costumbres que teníamos hasta hoy cambiarán. Un saludo de mano,
que es la costumbre más antigua de la sociedad en el mundo. Saludarse de mano ya pasó de moda, ya no es posible. Abrazarse, saludarse de beso, ya no será posible. Muchas cosas van a cambiar en nuestra vida, amados. La sociedad en general va a cambiar. Todo está rumbo a tener un cambio que sea irreversible. ¿Saben que no solamente, como les decía, afectó la salud, sino hablamos de lo que todo hasta hace 2 semanas, 3 semanas era nuestra realidad? Todo cambió, todo se vio afectado. Nuestra cotidianidad, que para muchos era una cotidianidad monótona, es la cotidianidad que hoy muchos también extrañan, casualmente. Muchos decían: ay, es que mi vida es monótona, trabajo, casa, busta. Pero esa monotonía hoy muchos la están extrañando. Muchos hoy extrañan esa monotonía de salir a un trabajo, de estar en un bus, de ir en un trámite, de cualquier cosa, estar en la calle, de ver gente, de ver personas, de salir del encierro. Muchos hoy quisieran, anhelan quizás su trabajo, anhelan volver a esa oficina, anhelan volver a ese sitio de estudio, anhelan su universidad, su colegio. No estábamos preparados, amados, para lo que estamos viviendo hoy. Las empresas cambiaron. Ya las empresas no son presenciales en su mayoría. Ahora las empresas se convirtieron en algo virtual, algo que no es tangible, algo tácito. Tiempos cambiantes dramáticamente estamos viviendo hoy. La inmediatez en el cambio se ha tomado en nuestras vidas. Todo ha ido cambiando así. Todo fue rápido, todo fue ya. Ahora estamos viendo cómo donde antes era un sitio donde venían miles de personas a hacer negocios, a hacer sus exposiciones, hoy se está convirtiendo en un hospital. Hoy estamos viendo cómo la sociedad se transforma en torno a algo que nadie esperaba que pasara o que viviera. Cualquier cosa puede pasar de hoy en adelante, cualquiera. Debemos estar preparados para cualquier cosa. Debemos estar preparados para lo que venga y para lo que suceda, ¿sabe? Ayer escuchábamos noticias. Escuchaba un reportaje de Italia. Cómo la vida en Italia cambió drásticamente. Cómo las personas en Italia, cuando un familiar está enfermo de COVID, saben que entra a un hospital y tienen que asumir el riesgo de saber que posiblemente nunca más lo volverán a ver, porque están sufriendo una crisis de tal magnitud que cuando las personas entran a un hospital y tienen una complicación, luego van a la UCI, los familiares en un 90% de probabilidad no vuelven a verlos. Cuando las personas se complican, cuando las personas tienen su situación de salud difícil, compleja, mueren. A los familiares ya no les dan la oportunidad de ir, de verlos, de saludarlos, de despedirlos. No, ya no hay. Sencillamente reciben una llamada del hospital diciendo: su familiar murió, solo queríamos que lo supiera. Después de que muere, van a una bolsa mortuoria, no sé cómo se diga, y luego van en camiones con cientos de muertos para que sean incinerados. No hay tiempo de enterrarlos, no hay tiempo de hacerles una despedida digna. No hay. El mundo va, esta pandemia va avanzando y nos está cambiando la vida de una manera drástica, de una manera compleja. España está viviendo algo similar. España está viviendo algo similar. Pero no solamente la cotidianidad está cambiando, no solamente la forma de relacionarnos cambia, está cambiando ahora también nuestra forma de convivencia. Porque tenemos que ser honestos en algo. Todos acostumbramos a disfrutar en familia, a vivir en familia, pero no es normal ni estábamos acostumbrados a compartir 24/7 tanto tiempo, tantos días en familia. Nos preparábamos mentalmente para unas vacaciones, compartir con la esposa, con los hijos. Nos preparábamos para compartir todos, un paseo, un viaje, un cumpleaños, un almuerzo,
un fin de semana. Pero nadie estaba preparado para que le tuvieran que decir: las próximas 3 o 4 semanas de su vida estará encerrado en su casa con su esposa, con sus hijos, con su familia. Oh, por Dios, ¿qué es lo que está pasando? No estábamos preparados para eso. Y hay otra situación que se viene desprendiendo de ahí, y es que estamos aprendiendo ahora sí estamos aprendiendo a convivir. Estamos aprendiendo a conocernos en familia. Estamos aprendiendo a dialogar. Estamos aprendiendo a tolerarnos. ¿Qué pasaba antes cuando una pareja discutía? Discutían, y quizá uno se iba a trabajar, o se iba a sus oficios fuera de la casa, y quizá por la noche venían, se encontraban, y los más osados hablaban. Ya hoy es necesario. Ya hoy lo pensamos 2 veces para discutir. Ya hoy lo pensamos 3 veces para pelear. Hombre, si peleamos tenemos que seguirnos viendo todo el día a la cara. Eso nos hace reevaluar el valor que tenemos dentro de la familia. Creo que esta situación nos está enseñando verdaderamente a ser esposos, a ser esposas, a ser padres, a ser hijos. Pero a todos nos está enseñando el verdadero significado de una palabra que se llama tolerancia. Estamos aprendiendo a ser tolerantes en medio de una gran crisis. Dios tuvo que mover el mundo para enseñar a una sociedad a ser tolerante con su propia familia. Porque si somos honestos, somos más tolerantes con los de afuera de la calle que con los de adentro de la casa. A los de la calle les aguantamos irrespeto, a los de la calle les aguantamos grosería, a los de la calle les aguantamos cualquier cosa, pero los de la casa no. Si en la casa gritan, nos molesta. Si en la casa hablan duro, nos molesta. Si en la casa algo sucede, todo nos molesta en la casa. Pero el Señor nos confinó, nos reunió a todos en la casa para que aprendamos realmente a conocer quién tenemos a nuestro lado, para que como padres aprendamos a conocer nuestros hijos, para que como padres aprendamos a acercarnos a nuestros hijos, para que como hijos aprendamos también a ver las preocupaciones de los papás, para que como esposo aprendamos a valorar y a darle un peso a esa mujer que tenemos como esposa, que hoy hace 1000 labores más de las que hacía antes. Hemos aprendido a valorar a esos hombres que quizá solamente veíamos en las noches, que después de una larga jornada, después de un largo trajín, llegaban a casa estresados, malgeniados. Pero quizá en esa cotidianidad hemos aprendido a divisar el porqué. No es fácil, amados, no es fácil. No solamente el mundo está cambiando, nuestras familias están cambiando. Nuestras familias están siendo transformadas de una manera rápida. ¿Sabe que este tiempo muchos decían: ay, yo anhelo quedarme en mi casa, ay, yo como quisiera quedarme un día en mi casa? No tiene un día, tiene 21 días en su casa. ¿Qué más pide? Ya no será 1, ni 2, ni 3. Tiene 3 semanas. Creo que es tiempo suficiente, más que suficiente, para que todos aprendamos a valorar realmente lo que significa nuestro hogar y nuestra familia. Ahora, la sociedad va cambiando, la inmediatez cambia, pero esa inmediatez y esa nueva convivencia está haciendo aflorar partes diferentes de nuestra personalidad, partes diferentes de nuestra forma de ser y de actuar. Nuestra familia nos está aprendiendo a conocer cómo realmente somos, cómo trabajamos bajo la presión, aún en la casa. Nuestra familia está aprendiendo a conocer nuestra parte oscura. Todo de nosotros está quedando expuesto en nuestra casa. Las familias se habían deshabituado a vivir como familias.
Pero esa situación, esta pandemia ha hecho que las familias deban volverse a habituar 24/7 a estar juntos, algo que ha sido demasiado complejo para muchos. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de situaciones así. Adán y Eva. Adán estaba solo, no tenía quien le dijera: hábleme, míreme, dígame, consiéntame, ¿no? Hasta que nació Eva. Y cuando nació Eva, la vida de Adán cambió, porque tuvo que aprender a convivir con Eva, con su personalidad, con su carácter. Luego vinieron Caín, vinieron Abel, a Caín y Abel, y sus vidas también cambiaron, porque ahora no solamente ya se habían habituado a Adán y Eva, sino que ahora tuvieron que habituarse a sus hijos. Solo estaban los 4 y tuvieron que aprender a convivir. Cuando Noé estuvo en el arca, tuvo que hacer que convivieran miles de especies, todas diferentes, de diferentes índoles, de diferentes costumbres, de diferentes formas de vida. ¿Saben que hoy somos como un arca? Cada una de nuestras casas es como un arca. El mundo en medio de una pandemia nos obligó a entrar a nuestra arca, nuestra casa. Y muchas especies, muchas formas diferentes, muchas maneras diferentes de pensar, de actuar, de comportarse, entraron al arca. Y hoy estamos conviviendo todos en una pequeña arca llamada casa, familia. Hoy estamos confinados por la necesidad de supervivencia. Si no lo hacemos, otro va a ser el desenlace fatal de lo que venga. Los matrimonios hoy tenemos una lucha, una prueba de fuego. Escuchaba estadísticas que decían que se han disparado en un 40% los casos de maltrato intrafamiliar, de esposos hacia esposas. ¿Sabe que los matrimonios estamos viviendo una prueba compleja? Una prueba de fuego muy difícil. Muy difícil. Porque todos decimos amar nuestra pareja. Todos decimos amar a quien tenemos a nuestro lado. Todos amamos al esposo, a la esposa. Pero muchos aman porque solo los ven por la noche. Muchos aman porque solamente los ven por la mañana, porque en el transcurso del día los pueden extrañar. Pero ya no. Estamos conviviendo 24/7. Y esa convivencia, a veces estresante, a veces irritable, es una prueba de fuego para todos los matrimonios. Todos, no solamente los creyentes, no solamente el matrimonio cristiano, sino para todo tipo de matrimonio. Es una oportunidad única. La que estamos viviendo es una oportunidad única, maravillosa, que nunca antes se había visto en la historia reciente del mundo. Es una oportunidad de compartir. Es una oportunidad para que sin excusas de salir al trabajo, sin excusas de salir a hacer una cosa u otra, sí o sí compartamos, sí o sí hablemos, sí o sí tengamos un reto maravilloso de aprender a conocer esa persona con la cual estamos compartiendo la vida. Es una gran oportunidad que tenemos, iglesia, como sociedad. ¿Sabe? Pero hay una historia en la Biblia que nos muestra que las cosas que estamos viviendo hoy las vivieron en un tiempo quizá muy lejano ya. Pero también hubo una ciudad que un día estaba cerrada. Una ciudad que un día cualquiera su cotidianidad cambió. Una ciudad para que un día cualquiera las cosas que vivía cambiaron radicalmente. En la historia hubo una ciudad que un día cualquiera vio como sus límites, su entrar y su salir se cerró. No había posibilidad de salir y menos de entrar.
Quienes quedaron afuera quedaron expuestos al enemigo, al pueblo enemigo. Quienes quedaron dentro quedaron confinados solamente a lo que había dentro de la ciudad. Pero cuando hay un encerramiento, cuando la ciudad se cierra, cuando la ciudad está sitiada, las cosas dentro de la ciudad empiezan a escasear. Las cosas dentro de la ciudad empiezan a ser difíciles. Las cosas dentro de la ciudad empiezan a ser complejas. ¿Sabe que mientras la sociedad normal camina, cuando estamos en la normalidad de la sociedad y algo sucede, siempre tenemos un responsable para eso? Pocas veces somos nosotros los responsables de. Pocas veces somos nosotros los que asumimos responsabilidades o asumimos culpas o asumimos el deber ser de las cosas. Pocas veces. Pero cuando estamos en una situación como esta, de aislamiento, cuando tenemos una ciudad cerrada completamente, cuando tenemos una ciudad como esta donde los terminales de transporte no están funcionando, donde el terminal aéreo no funciona, donde no tenemos la oportunidad de decir, ¿sabe? Voy a irme para tal lado, voy a ir a pasar a tal lado, voy a esperar a tal lado. Ya no hay posibilidades, amados. Todo el mes de marzo y parte de abril, o sea, lo que queda de marzo y todo parte de abril, gran parte, vamos a estar cerrados. Tenemos que quedarnos confinados. Y la historia me habla de una ciudad que vivió lo mismo. Y ese aislamiento de esa ciudad sitiada, empezó a sacar a flor de piel la esencia de cada persona que estaba dentro. Empezó a sacar la esencia de todos los que vivían dentro de esa ciudad. Un día, dice la palabra, Segunda de Reyes, segunda carta escrita a los Reyes, capítulo 6, verso 24, que el pueblo sirio reunió muchos ejércitos y quiso venir a conquistar Israel, pero se enfocó en una ciudad llamada Samaria. Sitió Samaria, cerró Samaria. Las personas no podían salir de Samaria, porque si salían de Samaria, los sirios los capturaban, los esclavizaban, en el peor de los casos los mataban. Todo quedó confinado, todo quedó cerrado. Dice la palabra, quiero que si usted tiene su Biblia allá en su casa me acompañe, si no, miren en la pantalla. ¿Tenemos estos versículos en la pantalla, muchachos? ¿Sí? Ok, gracias. Dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después de esto aconteció que Ben-Hadad, rey de Siria, reunió todo su ejército y subió y sitió a Samaria, cerró Samaria. Y hubo una gran hambre en Samaria a consecuencia de aquel sitio, tanto que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata y la cuarta parte de un cab de estiércol de paloma por 5 piezas de plata. Escucha esto. Lo primero que pasó cuando sitiaron la ciudad es que la economía cambió. La economía fue transformada en ese mismo momento. Todo empezó a encarecerse, todo empezó a subir, todo empezó a escasear. Creo que es la realidad de lo que vivimos hoy. Lo que antes, usted antes conseguía una caja de tapabocas en 5,000 pesos por 50. Hoy consigue los mismos 50 tapabocas en 50,000, en 60,000 o en 70,000. Hoy todo sirve de tapabocas, todo. Lo que usted encuentra en la casa sirve para tapabocas. Ya dejaron de ser el producto especializado que venía. No, ya no. Hoy la realidad cambió. Hoy todo se está encareciendo. Hoy los alimentos se están encareciendo. Hoy la sociedad está encarecida en todos los aspectos y en todos los sentidos. Todo está subiendo. Todo está empezando a escasearse. Es lo mismo que estaba pasando acá. Pero en esta historia la situación fue quizá un poco más grave y más compleja, porque la comida escaseó, el alimento escaseó. Y cuando el alimento escaseó, lo que antes no tenía valor, ahora sí empezó a tener valor. Hay situaciones de nuestra vida que antes no eran importantes, pero ahora empezarán a ser importantes. Hay situaciones de nuestra cotidianidad que antes no importaban, hoy empiezan a importar.
hoy empieza a tener un peso y un valor. Hoy para usted y para mí es importante tener una libra de arroz. Antes no, porque si no había arroz, vamos a comprar arroz. Si no había azúcar, vamos a comprar azúcar. Si no hay papel higiénico, íbamos a comprar papel higiénico. Pero hoy la situación cambia. Antes era un plan ir a hacer mercado en familia, ¿recuerdan? Nos vamos a hacer mercados, todos felices. Chaqueta, bufanda, en el carro. ¡Qué rico! Era un plan. Ya no. Ya el mercado es de una persona. Ya no es un plan. Ya usted llega a un supermercado y lo que antes era muy fácil encontrar, ya no. Hoy empezamos a darle valor a las cosas más sencillas de la vida. Hoy empezamos a darle valor a lo más inesperado, a lo más tonto de la vida. Papel higiénico, por ejemplo. Usted vaya a un supermercado, no hay papel higiénico. No entiendo la gente por qué acapara el papel higiénico. ¿Qué tiene que ver un COVID con papel higiénico? No lo sé. Pero se acabó el papel higiénico. No hay papel higiénico. Está escaseando el agua. Antes había gel antibacterial en todo lado, ya no hay gel antibacterial. Cosas tan sencillas como esas. Cosas tan sencillas que antes no tenían un valor, hoy empiezan a tener un valor. En esta época, en ese tiempo, un asno era un animal inmundo. Un asno era un animal que cero a la izquierda. Pero era tan difícil la situación, fue tan crítica lo que estaban viviendo en ese momento tan crítico, que la cabeza del asno empezó a tener un valor significativo. Estoy seguro que en tiempo de crisis, el hueso que antes era para darle sustancia a la sopa, será el hueso que nos alimente. El coliflor, que a muchos no nos gusta, será el alimento apetecido. No sé cuál sea la situación de su casa, no sé qué sea lo que usted esté viviendo, no sé qué sea lo que esté pasando, pero sé que en esta época estamos empezando a darle valor a lo que antes no tenía un valor. Estamos empezando a darle valor al trabajo que antes aborrecíamos. Esas personas que decían: mi trabajo, no me gano nada, esto no me sirve, esto no me alcanza. Estoy seguro que ese que decía esto no me alcanza está loco y desesperado por ir a seguir ganándose esos pesos. Ese que decía: qué pereza el colegio, la universidad, ay, estudiar, ay, qué pereza madrugar. Estoy seguro que está desesperado por ir a este lugar a seguir aprendiendo, a cambiar de ambiente. Y ese que era un fastidio en el colegio, en el salón, en su lado, no importa, quiero verlo, quiero abrazarlo, quiero decirle cuánta falta me hace. Las cosas van cambiando y estamos empezando a darle valor a lo que antes no tenía un valor. ¿Sabe que en esta época empezó a tener valor lo inexplicable? Póngase usted a pensar que la gente recogía el estiércol de las palomas, lo amontonaba, lo hacía como lo ponía como en forma de, lo endurecía como en forma de panela y le daba un valor. Le daba un valor al estiércol de las palomas. ¿Quién lo va a pensar? ¿Quién iba a pensar eso? ¿Quién iba a pensar que hoy iba a ser tan valioso, por ejemplo, tener un mercado sencillo? ¿Quién iba a pensar que iba a ser tan valioso hoy poder salir a la calle y ver algo diferente a cuatro paredes de una casa? Hace falta, ¿verdad? Las cosas cambian, amados. La sociedad está cambiando, pero quiero ir más allá. Pero este confinamiento y este encierro que la gente estaba viviendo estaba ocasionando algo. Y es que las personas empezaron a sacar esa parte de sí que muchas veces no conocemos. Que las personas empezaron a sacar esa parte de dentro de nosotros que a veces está oculta, que solamente en momentos difíciles sacamos. Y esta situación empezó a sacar la peor parte de muchas personas. La palabra me dice, si podemos seguir verso 26, por favor, que el rey de Israel, que en ese tiempo se llamaba Joram,
Joram era el rey de Israel en ese tiempo. Dice la palabra que Joram era el rey en ese tiempo. Pasando el rey de Israel, que era Joram, por el muro, una mujer gritó y dijo: salva, rey, señor mío. Y él dijo: no te salva Jehová. ¿De dónde te puedo salvar yo? ¿Del granero? ¿Del lagar? Y le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió, le dijo el rey: ¿qué tienes? Ella respondió: esta mujer me dijo: da acá a tu hijo y comámoslo hoy, y mañana comeremos el mío. ¿Usted se puede imaginar el grado de desespero que tienen esas personas? Jesús: cocimos pues a mi hijo y lo comimos. Y al siguiente día yo le dije: da acá a tu hijo y comámoslo. Pero ella escondió su hijo. Salió a flote algo que se llama egoísmo. Salió a flote algo que la gente muchas veces no esperaba, y es esa capacidad de supervivencia caníbal de la gente. Salió lo peor de ellos. Lo más complejo de ellos salió en ese momento. Como lo más complejo quizá de nosotros está saliendo hoy. Pero también está saliendo esa parte solidaria. No solamente sale lo malo. En este caso salió esa parte de supervivencia. Pero sabe que hoy también está saliendo esa parte de supervivencia en la cual todos nos apoyamos, todos nos ayudamos. En esta época salió lo peor. Hoy quizá también salgan partes difíciles. Quizá hoy estás aprendiendo a conocer tu esposo en su esencia máxima, tus hijos en su esencia máxima. Pero sabes, también estamos aprendiendo a conocer una sociedad solidaria, una sociedad que está dispuesta a dar, una sociedad que está dispuesta a obedecer, una sociedad. Hoy, mire, hoy iglesia, hoy la mitad de los países del mundo, la mitad del mundo, más de 3,000 millones de personas hoy están en confinamiento obligatorio. Hace 8 días había 900 millones de personas en el mundo pasando cuarentena. Hoy la mitad del planeta pasa cuarentena. La mitad. Hoy es común ver personas que salen a un balcón a cantar para distraer a otras. Hoy es común ver personas que ven llegar al señor que recoge la basura, y quizá antes era, sí, el que recogía la basura, pero hoy es tan valioso verlo. Hoy es tan valioso su trabajo y su esfuerzo. Antes era normal ver al médico de mal genio, estresado, sin sentimientos, pero hoy todo el mundo está solidarizado con el cuerpo médico. Hoy valoramos más que nunca los enfermeros, las enfermeras, los médicos, las doctoras, los cirujanos, los especialistas. Hoy le damos gloria a Dios por ellos. Mucho tiempo no. Mucho tiempo pensamos que es el médico, él tiene que atenderme, él tiene que hacer. Hoy le damos gloria a Dios y valoramos cada minuto de sus vidas por el riesgo y por el esfuerzo que están haciendo. Esta situación también saca lo mejor de nosotros. Puede sacar lo peor, sí. Puede sacar lo peor de personas que quizá en su desespero por estar encerrados no sean capaces de tener una buena convivencia. No sean personas tolerantes, no sean personas pacientes. ¿Sabe? Creo que el confinamiento saca lo peor de la impaciencia que tenemos. Me incluyo. Porque no es fácil. Y no es fácil cuando en tu casa no son solo 2 o 3 o 4, son 5, son 6, son 7. ¡Wow! ¡Qué locura! No es fácil. Porque tú y yo estamos quizá acostumbrados a que a las 7 todo el mundo se iba. Colegio, universidad, jardín, trabajo, todos a un lado, todos al otro, quizá. Pero ¿sabes algo? Las cosas cambian. Ya la universidad es en el escritorio, ya el colegio es en el comedor o en la sala. El jardín, no, el comedor es el colegio y la sala se convierte en el jardín, en el párvulos. Tenemos que llenarnos de paciencia. Tenemos que aprender a valorar aún eso que para muchos es quizá desesperante. Aprendamos a darle valor. Y sabe que ese confinamiento también empieza a dar un fruto. Sabe que hay personas que han culpado a Dios de lo que está pasando.
Han personas que han dicho, es que Dios está castigando. ¿Sabe que no es castigo? Quiero que me acompañe el libro de Mateo. Pipe, porfa. Libro de Mateo, capítulo 24. Lea conmigo, por favor. El Señor dejó escritas esas palabras hace mucho tiempo. 1 en adelante. Dice la palabra: cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Aleluya. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte, diciendo: dinos cuándo serán estas cosas, y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Stop. ¿Pasa o no pasa hoy? Eso no es lo que está pasando hoy. Tal cual. Eso es lo que está pasando hoy. Muchos engañadores, avaros, habladores, aduladores de sí mismos, tomando partido donde no tienen que tomar partido. Tal cual como el Señor lo dijo: vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos están engañando hoy. Ahora, sigamos leyendo. Sigue, por favor, verso 6. Y oiréis de guerra y de rumores de guerra. Mirad que nada nos turbe, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantarán nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares. Páralo ahí, devuélvelo. ¿Sabe qué es la realidad del mundo hoy? Esa es la realidad del mundo hoy. Eso no es un castigo. Esto sencillamente fue una profecía. Fue un acto profético, unas palabras proféticas que quedaron en boca de Jesús, escritas en el libro de Mateo, en el capítulo 24, y que algunas Biblias titulan como señales antes del fin. Para muchos es un cliché hablar del final de los tiempos, pero hoy es una realidad, amados. Y es una realidad que usted y yo no podemos evadir, no podemos evitar. Quiero recordarle, si usted no sabe, quizá ayer tembló en Colombia, tembló en Cundinamarca, y el temblor ocasionó que todo el municipio de Chía se quedara sin agua porque su acueducto fue afectado. El puente que une Centro Chía con la avenida quedó averiado. Tembló. Hace 8 días tembló en Croacia en medio de la cuarentena. Esta semana tembló en China en medio de la cuarentena, y China, en muchas ciudades de China se quedaron sin agua en medio de la cuarentena. Dice que se levantará nación contra nación. ¿Qué es lo que ha pasado esta semana? ¿No está Estados Unidos levantado en contra de Venezuela? Eso es lo que está pasando, amados. Habrá pestes. Usted y yo creemos en lo que dice la palabra, Salmo capítulo 91. Ninguna peste tocará nuestra morada. Y creemos esa palabra y la confesamos y la declaramos vida para nosotros. Amén. Pero pestes habrán. Pestes habrán. H1N1, ébola, SARS, COVID-19, gripe aviar. Pestes. Están pasando hoy pestes. Hambres. Hay países muriendo de hambre. Usted y yo lo sabemos. Y no tenemos que irnos lejos. En nuestro país hay personas muriendo de hambre. El año pasado fue el año donde más personas fallecieron a causa de inanición, a causa de no consumir alimento, porque no tenían el alimento. Es el año donde más niños han fallecido por causa de la desnutrición. Lo estamos viviendo, amados. Es el final de los tiempos.
no es culpa de Dios. Estaba escrito. Pero también hay algo que no podemos negar, y es que la maldad de los hombres se ha incrementado de manera exponencial. La maldad de las personas hoy se ha ido incrementando y está haciendo que el tiempo se cumpla y el tiempo se acelere. Y empezamos a vivir hoy situaciones como las que vivieron los habitantes de Samaria en tiempo del profeta Eliseo. Vamos a volver a Segunda de Reyes, por favor. Volvamos a Segunda de Reyes. ¿Por qué le digo yo que la gente está empezando a culpar a Dios de lo que ha pasado? Si usted lee conmigo Segunda de Reyes, verso 30. Después de que el rey escuchó que las mujeres habían cocido a uno de sus hijos, lo habían cocinado y se lo habían comido. Verso 30 dice: cuando el rey oyó esas palabras de aquella mujer, rasgó sus vestidos y pasó así por el muro, y el pueblo vio el cilicio que traía interiormente su cuerpo. Y él dijo: así me haga Dios y aún me añada, si la cabeza de Eliseo, hijo de Safat, queda sobre él hoy. ¿Sabe que cuando usted lee los versículos anteriores, Eliseo no tiene nada que ver? Es más, cuando usted lee los versículos anteriores se da cuenta que Eliseo fue instrumento de bendición para Joram. Dios a través de Eliseo fue el que le guardó la vida a Joram versículos antes, cuando el pueblo sirio antes había querido venir a destruirlo. Fue Eliseo a quien Dios usó para revelarle a Joram cómo tenía que resguardarse de los ataques de sus enemigos. Fue el vidente, fueron los ojos de Dios a través de Eliseo los que le hablaron a Joram para poder guardarle la vida. Pero ahora, cuando hay crisis, ahora es culpa de Dios. Cuando Eliseo estaba ayudando al rey para salvaguardarle su vida, gloria a Dios. Pero ahora que hay una crisis a causa de que el pueblo se había desviado del propósito de Dios, a causa que el pueblo había tomado la decisión de apartar su mirada de Dios, ahora era culpa de Dios y Dios tenía un castigo y Dios era el malo. ¿Sabe que hoy pasa algo parecido? Hoy la gente, unos están buscando acercarse a Dios y otros están culpando a Dios. Otros están buscando responsabilidad en Dios, cuando lo que pasa es consecuencia de nuestros propios actos, cuando lo que pasa es consecuencia de nuestra propia desobediencia, cuando lo que pasa hoy es consecuencia de no respetar los parámetros que Dios tiene establecidos para una sociedad. Se lo quiero demostrar. Libro de Deuteronomio, Felipe, porfa. Deuteronomio capítulo 28, léalo conmigo si puede. Y quiero que lea Deuteronomio 28 a partir del verso 52. Deuteronomio 28, 52. Dice la palabra. Si usted lee el título del capítulo 28, bendiciones de la obediencia, pero a partir del versículo 15 dice consecuencias de la desobediencia. Y en el versículo 52 dice la palabra: pondrás sitio a todas tus ciudades. ¿Qué es poner sitio? Cerrarlas, confinar las ciudades. Eso es poner sitio. Miren de dónde estamos hablando. Deuteronomio, cuando el Señor le reveló eso a Moisés. Consecuencias de la desobediencia. Pondrás sitio a todas sus ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados en que tú confías. ¿Sabe que nosotros hoy no tenemos muros como los tuvo Jericó, o como los tenía Samaria, o como los tuvo el pueblo de Israel en ese tiempo? Como los tenía, no tenemos muros, porque nuestros muros hoy son diferentes.
Hoy nuestros muros, decíamos, es que el muro de Colombia es el petróleo. El petróleo nos salva, el petróleo hace. Es que es el café. ¿Qué pasa con el petróleo hoy? ¿Qué pasa? Es que mi muro es ese trabajo donde yo sé que nunca me van a despedir. Es ese trabajo donde yo soy el que más sabe, el que más años lleva, el que más tiempo tiene. ¿Qué pasó con tu muro hoy? ¿Sabe que el Señor permite sitiar las ciudades? Poner sitio, encerrarlas. Eso es lo que permite el Señor a causa de la desobediencia. Pero cuando pone sitio es para empezar a derrumbar todos los argumentos que como sociedad tenemos, que nos guardan, que nos salvan, que nos cuidan, que nosotros tenemos como seguros. ¿De qué sirve un arma hoy, por ejemplo? Los robos en Bogotá disminuyeron más de un 95% en la última semana. 95%. Las muertes se redujeron en un 96%. Las muertes en Bogotá por causas violentas. ¿Para qué un arma hoy? Hoy personas confían en su arma. Hoy personas confían en su escolta. Hoy personas confían en su gran casa. Hoy personas confían en el dinero que tienen en su cuenta. Esos son sus muros. Hoy personas, hasta hace 2 semanas, personas confiaban en todas sus riquezas, en sus apartamentos, en sus casas, en sus grandes emporios. Quiero decirle algo: al virus no le importa su plata. Al virus no le importa su casa. Entra a su casa, entra a su apartamento, entra a su empresa, entra donde le da la gana. Dios empieza a derrumbar los muros que hemos construido nosotros como sociedad. Muros en los cuales nosotros creamos fortalezas pensando que estamos cuidados y guardados. Y hoy quedamos desprovistos. Hoy estamos ¿cómo estamos hoy? ¿Qué nos puede guardar? ¿Cómo la casa nos salva de una gota de saliva? ¿Cómo? ¿Cómo nos salva? Si aún dicen los expertos que el virus se está moviendo en el aire. Si aún dicen los expertos que el virus se impregna en la ropa, queda en los metales, queda en las cosas que usted toca. ¿Cómo salvamos? ¿De qué sirve la plata? ¿De qué sirve ese gran muro que hemos construido? Trabajando, haciendo y creyendo que con eso tenemos la vida comprada. No tenemos nada, amados. Nada. Hoy solo vivimos las consecuencias de una desobediencia, amados. Dice la palabra. Sigamos leyendo para que entremos en contexto rápido. Pondrás sitio a todas las ciudades hasta que caigan tus muros altos y fortificados. ¿En qué? En que tú confías. En que tú confías. En toda tu tierra sitiará pues todas tus ciudades y toda la tierra de Jehová tu Dios, y toda la tierra que Jehová tu Dios te hubiere dado. Escucha el verso 53. Y comerás el fruto de tu vientre, la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová tu Dios te dio en el sitio y en el apuro con que se angustiará tu enemigo. Exactamente lo que vivió Israel en tiempo de Eliseo. Una ciudad sitiada, y las mujeres y las personas resultaron comiendo el fruto de su vientre. ¿A causa de qué? De la desobediencia. Verso 54. El hombre tierno en medio de ti y el muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno, es decir, su mamá, y al resto de sus hijos que le quedaren. Escucha eso. Aún el más tierno, aún el más delicado, aún el más respetuoso, en medio de su encierro empezará a mirar con otros ojos a su mamá y a los hijos de ella, es decir, sus hermanos. El encierro causará que aún el más decente empiece a perder su cordura. Consecuencias de la desobediencia. Sigamos leyendo.
Verso 55. Para no dar a alguno de ellos de la carne de sus hijos que él comiere, no por haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en todas las ciudades. Verso 56. La tierna y la delicada entre vosotros, que nunca la planta de su pie intentaría sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura, mirará con malos ojos al marido de su seno, y a su hijo y a su hija. Y el recién nacido, verso 57, que sale de entre sus pies, es decir, de entre sus piernas, y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente por la carencia de todo, en el asedio y en el apuro con que tu enemigo te oprimirá en tus ciudades. Tal cual como pasó en tiempo de Eliseo. Y sabe que hoy no matamos los bebés para comérnoslos, los matamos por cobardía. Por cobardía y por la necedad del pensamiento de unos pocos retrógradas asesinos que piensan que tienen el derecho a elegir sobre la vida de los indefensos, abusivos, asesinos. Lo mismo que está pasando ahí. A causa de la desobediencia pasa lo que pasa hoy. Esta gente, por su desobediencia, empezaron a tener hijos y a comerlos. Aquí no nos los comemos, pero igual los matamos. Y aprueban matarlos. Consecuencias de la desobediencia. Verso 58. Si no cuidares de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible, Jehová tu Dios. Entonces, verso 59, y dejamos ahí el verso 59. Entonces Jehová aumentará maravillosamente ¿qué? Tus plagas y las plagas de tu descendencia, plagas grandes y permanentes, y enfermedades malignas y duraderas, tal cual como está pasando hoy. Hoy es normal que la gente esté diciendo: ¿cuánto dura la cuarentena? Hasta el 13 de abril. Y de pronto usted escucha al presidente diciendo: esto no va a pasar en 15 días. Usted escucha al ministro de salud diciendo: esto no va a pasar en un mes. Esto será de largo aliento, de muchos meses. No sabemos si años, pero por lo menos meses sí. Plagas y enfermedades malignas, permanentes y duraderas. Este COVID-19 es la secuencia de un SARS que hace años afectó Asia, pero hoy trascendió fronteras, salió de un continente asiático para afectar a todo el mundo. Amados, esto no es gratis, pero tenemos que aprender a sacar lo mejor de lo que estamos viviendo. Es muy complejo lo que vivimos, sí. Es muy difícil lo que vivimos, claro que sí. Es muy difícil, pero tenemos que aprender a sacar lo mejor de nosotros. Lo mejor que tengamos nosotros, aprendamos a sacarlo. Lo mejor que usted y yo tengamos, saquémoslo, hagámoslo. Esta convivencia no se nos puede convertir en una guerra campal, en una batalla campal dentro de la casa. Esto no es para matarnos porque no nos tenemos paciencia. Esto es para aprender a conocernos, a tolerarnos y a amarnos tal como somos. No es lo mismo que tú y yo toleremos un hijo 3, 4, 5 horas al día a tolerarlo 24 horas. Pero nuestro amor como padres tiene que ser suficiente para que ese amor se convierta en tolerancia. Ese amor que tú dices tener por tu esposa, por tu esposo, por tus padres, demuéstralo en este tiempo. Esta prédica
solamente busca generar conciencia en nosotros. Esta prédica solamente busca generar conciencia. ¿Saben cómo hemos titulado? No lo colocamos al principio, pero esta prédica tiene un título. Lo más complejo no es el virus, soy yo. Así se titula esta prédica. Lo más complejo no es el virus. El virus no es lo complejo soy yo. ¿Y cómo afronto esa situación? ¿Vamos a matarnos en la casa? ¿Vamos a sacar lo peor? ¿O podremos empezar a sacar lo mejor de nosotros? Si sacamos lo peor, será consecuencia de la desobediencia. Y aún viviendo el confinamiento, que es consecuencia de la desobediencia, una pandemia que es consecuencia de la desobediencia, la palabra dice que si amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Todas. Aún esta pandemia nos ayuda para bien. Y también dice la palabra que ninguna plaga tocará nuestra morada. Y esta plaga, pandemia llamada COVID-19, tampoco tocará nuestra morada en el nombre de Jesús. Pero tenemos que aprender a convivir con lo que tenemos hoy. ¿Qué tenemos hoy? Un confinamiento, un aislamiento, todos en familia, aprendiendo a conocernos, aprendiendo a saber cómo manejar cada situación de nuestra vida. Hagámoslo, iglesia. Aprendamos. Y de eso, por favor, saquemos lo mejor que tengamos, no lo peor. No saquemos lo peor de nosotros. No saquemos la peor palabra, no saquemos la peor actitud, no saquemos la peor forma de contestar, no saquemos lo peor de nosotros, como sacaron estas mujeres, su esencia animal quizá. No. Saquemos lo mejor que tengamos. Más cariño, más amor, más comprensión, más tolerancia. Hablemos más, oremos más, reunámonos a orar más en familia. Ayer vi un video del presidente de Paraguay, lloré viéndolo, porque me conmueve ver cómo hombres de poder, hombres de gobierno, son capaces de doblegar su estima, su egocentrismo para decir: creo en un Dios y creo en su poder, e invitando a las familias a unirse en oración. Si lo hacen los impíos, ¿por qué no hacerlo nosotros? Escuché a un presidente de Guatemala diciendo: vamos a convocar un ayuno. Vamos a convocar un ayuno. Esta semana estaremos en ayuno. Les estaré avisando a través de las redes. ¿Cuándo convocaremos el ayuno? 4 de abril. El 4 de abril estaremos ayunando como iglesia. El 4 de abril. Próximo sábado 4 de abril estaremos en ayuno. Todo el día hasta el domingo. Clamando por esta situación, clamando por este país, por el mundo, por esta pandemia, para que el Señor tome misericordia, tenga misericordia. 4 de abril, próximo 4 de abril estaremos en ayuno y en oración. Iglesia, necesitamos volver nuestra mirada a Cristo. Eso tiene que cambiar, eso tiene que ser diferente, y eso tiene que servirnos para algo, no solamente para que vivamos viendo noticias de muertos y de infectados. Ok, ya sabemos, y tiende a ponerse peor, ya lo sabemos. Pero aunque el mundo esté en caos, nuestros hogares deben estar en paz, nuestros hogares deben estar guardados, y nuestros hogares deben estar cubiertos con el poder de la sangre. Pero de nada sirve el poder de la sangre guardando nuestros hogares para que no venga el virus, si dentro de nuestros hogares nosotros mismos nos estamos matando. ¿Para qué? ¿Para qué pedimos la sangre de Cristo que nos guarde del virus cuando nosotros mismos no somos capaces de tolerarnos, no somos capaces de darnos amor, de darnos atención? ¿Para qué? No nos mata el virus, pero nos va a matar nuestra propia intolerancia y nuestra naturaleza humana, que, como dice Santiago en el libro, en su carta, dice naturaleza humana, terrenal, que es naturaleza satánica, diabólica. Oramos por una cosa, pero dejamos que otra peor quizá pueda actuar, porque peor que un virus es un hogar y una casa que esté dividida, porque la casa dividida no prevalece. Vamos a orar. Padre, que estás en el cielo, te alabo y te bendigo, Señor. Te doy la gloria, te doy alabanza, Padre eterno. Hoy te pido que te glorifiques, Señor, y que esta palabra pueda trascender las fronteras espirituales, trascender las fronteras, Señor, Padre celestial, de la distancia, Señor, trascender las fronteras de
Señor, de lo físico, Señor, y poder, Señor, tomar lo espiritual. Aquí lo verdaderamente importante, Señor, es saber que tú tienes un lugar, que Jesucristo ya hizo su sacrificio por nosotros, Señor, que sin importar si se cree o no en ti, todos estamos en la búsqueda y en la cercanía, Señor, de tu presencia y de tu amor, Señor, de la paz, de la esperanza de poder salir adelante, Señor. Y estamos con la seguridad de saber, Padre, que habitamos bajo la sombra protectora del Altísimo, Señor. Esa es nuestra seguridad. Pero de nada nos sirve orar para que la pandemia no nos toque, para que el virus no nos dé, si en lugar de querer matarnos la pandemia, nos estamos matando nosotros mismos con nuestra intolerancia, nuestra grosería, Señor. No, papá, no puede ser. Debemos aprender a cuidarnos, a amarnos, a protegernos primero en familia antes que al resto. Señor, en el nombre de Jesús, oro para que esta palabra, Señor, trascienda fronteras. Fronteras espirituales vayan, Señor, sean derribadas, Padre Celestial, y que esta palabra llegue al corazón, a la vida, al alma y al espíritu de cada persona que me está escuchando en la distancia, Señor, a través de YouTube, de Facebook, no importa, Señor, o la persona que lo escuchará más tarde, Señor, o días después, pero que esta palabra llegue y transforme el corazón y transforme la forma de pensar de cada uno de tus hijos y de tus hijas, Señor. Bendecimos este día. Bendecimos tu presencia. Bendecimos, Señor amado, tu palabra. Y te pido que tu palabra, Señor, traiga un cambio a esta sociedad, Señor. Yo te doy muchas gracias, Padre. Te alabo, te alabo, te alabo, te alabo, Señor. Y te bendigo en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Iglesia.